desde que era niña, siempre me sentí como una segunda opción en mi propia familia. Soy Meline, la menor de 4 hermanos. Y desde que tengo memoria, todo me llegaba último, si es que me llegaba algo. Mi hermana Amy me lleva 5 años, y mis hermanos, Jake y Kyler, me llevan 7 y 8. Pasé mi infancia usando la ropa usada de Amy, lo cual no habría sido tan malo si no fuera ropa ya de segunda mano de nuestra prima. Incluso cuando mi ropa se caía a pedazos, mis padres decían, arréglatelas un poco más, Meline. ¿Electrónica? Olvídalo. Para cuando los viejos teléfonos y portátiles de mis hermanos llegaban a mí, eran prácticamente antigüedades. La pantalla de mi teléfono llevaba tanto tiempo rota que apenas me daba cuenta. Mamá, mi portátil se apaga a mitad de la investigación. ¿Podría conseguir uno nuevo para mi cumpleaños?, pregunté una tarde mientras cenábamos. Papá ni siquiera levantó la vista de su plato. Esas cosas son caras, Meline. Simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo. Al fin de semana siguiente, le compraron a Jado un portátil nuevo para gaming porque lo necesitaba para su clase de diseño gráfico. No dije nada. Lo que dolía más que la ropa usada era lo invisible que me sentía. Cada cena familiar era igual. Jake sacaba un sobresaliente en su proyecto de ingeniería, el equipo de voleibol de Amy iba a las finales estatales, la obra de Kyler era seleccionada para la exposición escolar. Yo me quedaba allí, moviendo la comida en el plato, esperando que alguien preguntara por mi día o mis intereses. Nunca lo hicieron. Cuando llegaban las reuniones de padres y profesores, mamá y papá montaban todo un espectáculo para asistir a las de mis hermanos. Para mí, solo parecían cuando el colegio llamaba para recordarles que no habían hablado con mis profesores en todo el año. Lo que nadie en casa parecía notar era que yo había encontrado mi vocación. La química me fascinaba desde el primer día de primer año. La forma en que los elementos se combinaban para crear algo completamente nuevo. Era como magia, pero explicable por la ciencia. Me uní a todas las competiciones, gané cintas y medallas. Me quedé después de clase para el club de química gratuito. El laboratorio se convirtió en mi santuario. Meline, tu solución a este problema ha sido realmente innovadora, me dijo el señor Roberts, el asesor del club, después de que ganara el primer puesto en la Feria Regional de Ciencias. ¿Has pensado en estudiar química en la universidad? Lo había pensado. Era todo en lo que pensaba. En casa, intentaba recrear experimentos en mi habitación. Ahorraba mi dinero de cuidar niños para comprar pequeños kits en línea. Una vez, estaba trabajando en una demostración inofensiva de descomposición catalítica cuando mamá golpeó mi puerta. Meline. ¿Qué es ese olor? Abre esta puerta ahora mismo. Suspiré y la dejé entrar. La reacción producía un olor a azufre, pero era completamente segura. Esto tiene que parar, dijo, arrugando la nariz. La casa entera apesta. ¿Y si tu padre trae clientes a casa? Tyler pasó por mi habitación riéndose. La hermanita está cocinando metanfetamina ahí dentro. ¿Llamamos a la policía? Cállate, Tyler, mascullé. No le hables así a tu hermano, espetó mamá. Y limpia esto. Fue entonces cuando empecé a llevar mis experimentos a casa de la abuela Ruth. A diferencia de mis padres, ella estaba genuinamente interesada en lo que hacía. Cuéntame sobre Meline, decía, asomándose por encima de mi hombro mientras medía cuidadosamente las soluciones. La mesa de la cocina de la abuela se convirtió en mi banco de laboratorio. Se sentaba conmigo durante horas, haciendo preguntas, ayudándome a documentar los resultados. Ella era la única que me veía. Al llegar a mi último año de secundaria, tenía un plan claro: graduarme con honores, ir a la universidad a estudiar química, trabajar en un laboratorio de verdad algún día. Había visto cómo mis padres habían ayudado a mis hermanos con la matrícula. Habían pedido préstamos, solicitado subvenciones, incluso habían recurrido a sus ahorros de jubilación para ayudar a Jake y Kyler. Amy consiguió una beca deportiva parcial, pero mis padres cubrieron el resto. Así que, cuando me senté con ellos después de recibir mi carta de aceptación en la universidad estatal, no estaba preparada para su respuesta.
Universidad, Meline, papá me miró genuinamente confundido. ¿No pensabas ir? ¿Por qué no iba a ir a la universidad?, pregunté, atónita. Mamá se encogió de hombros. Nunca lo habías comentado. Pensamos que tal vez solo conseguirías un trabajo después de graduarte. He estado hablando de ser química desde primer año. He ganado competiciones estatales. ¿Cómo es que no lo sabíais? Mis padres intercambiaron miradas. Química, Meline, dijo mamá. ¿Entiendes siquiera lo que eso implica? No podía creer lo que estaba oyendo. Años de competiciones, medallas colgadas en mi pared, experimentos en casa de la abuela todos los fines de semana. ¿Realmente le habían prestado tan poca atención? Mira, Meline, dijo papá con suavidad, como si le estuviera explicando algo a un niño. Hemos gastado mucho en tus hermanos y tu hermana. La universidad es cara. Simplemente ya no nos queda nada para ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No nos queda nada para ti. La historia de mi vida destilada en 6 palabras perfectas. No lloré, no grité. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Había contado con su ayuda, pero me di cuenta de que debería haberlo sabido mejor. Bien, dije, levantándome de la mesa de la cocina. Lo resolveré yo sola. Y lo hice. Había conseguido una beca parcial para la universidad estatal basándome en mi rendimiento académico. No era suficiente, pero era algo. Al día siguiente, solicité un trabajo en la cafetería cerca de nuestra casa. Al día siguiente, le pregunté a la abuela si podía mudarme con ella después de graduarme. La transición de la secundaria a la universidad no fue fácil. Empaqué mis pertenencias, no es que tuviera muchas, y me mudé a la habitación de invitados de la abuela Ruth. El trabajo en la cafetería pagaba el salario mínimo, pero cada euro iba a mi fondo universitario. Trabajaba doble turno siempre que podía, volviendo a casa con los pies doloridos y oliendo a pozos de café. La abuela nunca se quejó de tenerme allí, ni siquiera cuando transformaba su comedor en un espacio de estudio improvisado. Me traía té por la noche cuando todavía estaba inclinada sobre los libros de texto, sugiriéndome suavemente que descansara. Cuando comenzó el semestre de otoño en la universidad estatal, la realidad golpeó fuerte. Mientras otros estudiantes de primer año asistían a fiestas de orientación y decoraban las habitaciones de los dormitorios, yo calculaba cuántas horas necesitaba trabajar para pagar los libros del próximo semestre. La beca parcial cubría aproximadamente el 60% de mi matrícula, pero eso dejaba una brecha significativa. Después de mi primera semana de clases, supe que necesitaba encontrar ingresos adicionales. La cafetería no iba a ser suficiente. Con mi horario de clases en mano, me acerqué al profesor Larsen, mi instructor de química general, después de clase. Disculpe, profesor, me preguntaba si habría algún puesto de trabajo-estudio disponible en el departamento. Me miró por encima de sus gafas. Posiblemente. ¿Cuál es tu experiencia? Le expliqué mi experiencia en la secundaria con competiciones de química y proyectos independientes. Su expresión pasó de un interés educado a una curiosidad genuina. Pasa por mi oficina mañana. Puede que tenga algo para ti. Ese algo resultaron ser 2 puestos a tiempo parcial. Uno como asistente de laboratorio, ayudando a preparar materiales para los laboratorios de pregrado, y otro catalogando libros en la biblioteca de ciencias. Entre clases, estos trabajos y turnos ocasionales de fin de semana en la cafetería, apenas tenía tiempo para dormir. Pero por primera vez, sentí que estaba construyendo algo para mí misma. Mi apartamento con la abuela se convirtió en mi santuario. Ella siempre dejaba la cena en la nevera para que la recalentara cuando llegaba a casa, sin importar lo tarde que fuera. A veces encontraba pequeñas notas suyas: no olvides respirar, Meline, o muy orgullosa de ti. Esas notas me mantuvieron adelante en los días más difíciles. A pesar del agotamiento, me entregué a mis estudios. La química ya no era solo un interés. Era mi futuro, mi salida, mi prueba de que era más de lo que mi familia pensaba de mí. Estudiaba mientras comía el almuerzo, leía libros de texto en el autobús y practicaba problemas hasta tarde en la noche.
El profesor Larsen notó mi dedicación. Comenzó a darme tareas más desafiantes y a invitarme a asistir a clases avanzadas. Un día, después del laboratorio, me detuvo. Hay una conferencia de investigación estudiantil el próximo semestre. Creo que deberías presentar un proyecto. La idea me aterrorizó y me entusiasmó. ¿Qué tipo de proyecto? Algo original, algo que te interese. Me entregó un montón de revistas. Empieza a leer. Busca lagunas, preguntas que nadie ha respondido aún. Pasé semanas analizando artículos de investigación, garabateando ideas en cuadernos. Finalmente, me decidí a explorar un enfoque catalítico novedoso para descomponer ciertos compuestos farmacéuticos en aguas residuales, algo con aplicaciones en el mundo real que se basara en mis fortalezas. Los siguientes meses se convirtieron en un torbellino de clases, trabajo e investigación. Volvía al apartamento de la abuela mucho después de medianoche, con los ojos ardiendo por horas en el laboratorio. Pero lentamente, mi proyecto tomó forma. Los resultados iniciales fueron prometedores, mostrando una mayor eficiencia que los métodos existentes. Cuando presenté mis hallazgos en el simposio de investigación de primer año, estaba nerviosa pero preparada. Conocía mis datos a la perfección. Lo que no esperaba era la reacción. Trabajo extraordinario para un estudiante de primer año, comentó un profesor. ¿Dónde aprendiste estas técnicas?, preguntó otro. El jefe de departamento me apartó después. Meline, no vemos a menudo este nivel de sofisticación en estudiantes de pregrado. ¿Estarías interesada en presentar en la conferencia regional el próximo mes? Acepté de inmediato, aunque no tenía idea de cómo encajar más trabajo en mi horario ya imposible. De alguna manera, lo logré. La conferencia regional era más grande, intimidante, con principalmente estudiantes de posgrado y algunos profesores presentando. Yo era fácilmente la persona más joven allí. Mi presentación no fue perfecta. Mi voz tembló al principio y tropecé con una transición de diapositivas, pero el contenido era sólido. Cuando terminé, las preguntas llegaron rápidamente. Respondí cada una con claridad, con confianza, manteniéndome firme incluso cuando fui cuestionada por un escéptico postdoctorado. Después, una mujer se me acercó. Soy la doctora Elena Rivera, de la Universidad de Strich. ¿Strich? ¿Una escuela de la Ivy League? Mi corazón latió con fuerza. Gracias, logré decir. Deberíamos hablar sobre tus planes de futuro. Me entregó su tarjeta. Me interesaría saber más sobre tu investigación. No le conté nada de esto a mis padres. No habían llamado una sola vez desde que me fui, ni siquiera para comprobar si estaba viva. A veces veía publicaciones en redes sociales sobre cenas familiares o celebraciones a las que no me habían invitado. Dolía, pero menos de lo que solía hacerlo. A medida que avanzaba el primer año, mi proyecto se expandió. El profesor Larsen me dio más tiempo de laboratorio, más recursos. Comenzó a presentarme a colegas como nuestra estrella emergente. No estaba acostumbrada al reconocimiento, a ser vista. Cuando terminó el semestre de primavera, tenía un promedio de 4.0, una cartera de investigación en crecimiento y una invitación para trabajar en el laboratorio del profesor Larsen durante el verano. La oficina del decano me notificó que había calificado para una beca de mérito adicional para mi segundo año. Las cosas iban mejorando. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Estaba limpiando material de laboratorio en el laboratorio cuando mi teléfono sonó. Doctor Rivera de Strich. Meline, he estado siguiendo tu trabajo. Tenemos un programa de transferencia especial para estudiantes excepcionales. Beca completa a partir de segundo año. Trabajarías directamente con nuestra facultad de investigación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Después de colgar, me senté en el taburete del laboratorio, con la mente acelerada. Strich era la oportunidad de mi vida. Una beca completa, investigación con los mejores científicos. El tipo de educación que mis hermanos habían recibido sin cuestionarlo, que a mí me habían dicho que era demasiado cara. Cuando le conté al profesor Larsen sobre la oferta, esperaba decepción. En cambio,
Él sonrió ampliamente. Serías una tonta si no la aceptaras, Meline. Esto es para lo que has trabajado. Esa noche, le conté la noticia a la abuela durante la cena. Ella extendió la mano por la mesa y me apretó la mano, con los ojos brillantes. Tu abuelo siempre decía que la nata sube a la superficie. Estaría muy orgulloso de verte ahora. 2 semanas después, acepté la oferta de Stritch. Mientras volvía a empacar mis pertenencias, me di cuenta de que no le había mencionado nada de esto a mis padres. No sabían nada de mi investigación, mi beca o mi transferencia. Ya no necesitaba su aprobación. Stritch University era todo lo que había soñado y más. El campus se extendía por acres de césped cuidado y edificios históricos. El departamento de química tenía equipos que solo había leído en revistas. Mi apartamento, subvencionado por mi beca, era pequeño pero moderno, el primer lugar que había sido verdaderamente mío. El trabajo era desafiante. Como estudiante de transferencia, tuve que ponerme al día rápidamente con los rigurosos estándares de Stritch. Pasé la mayor parte de mi primer semestre enterrada en libros de texto, decidida a no desperdiciar esta oportunidad. Mis compañeros de clase venían de prestigiosas escuelas preparatorias y tenían padres que eran médicos, abogados y profesores. Guardé mi pasado para mí, desviando preguntas personales con respuestas vagas. El punto culminante de Stritch fue trabajar con el profesor Nathan Harris. Había sido nominado 2 veces para el Premio Nobel por su innovador trabajo en química catalítica. Cuando entré por primera vez en su laboratorio, estaba tan nerviosa que apenas podía hablar. Le dije. Debes ser Meline, dijo, sin levantar la vista de su microscopio. Elena dice que tienes un talento excepcional. Muéstrame. El profesor Harris era exigente pero justo. Me empujó más fuerte que nadie, criticando mis técnicas, cuestionando mis suposiciones, devolviéndome una y otra vez al tablero de dibujo. Bajo su dirección, mi investigación evolucionó de un simple proyecto de pregrado a algo genuinamente innovador. Para mi tercer año, había coescrito 2 artículos en revistas respetadas. Presenté en conferencias por todo el país e incluso en un simposio internacional en Berlín. Cada logro se sintió como un paso más lejos de la niña invisible que solía ser. La abuela Ruth siguió siendo mi única conexión con mi vida pasada. Hablábamos semanalmente y la invitaba a visitarme 2 veces al año. Ella mostraba con orgullo fotos mías con mi bata de laboratorio en su repisa. Aunque le hice prometer que no compartiría actualizaciones con mis padres. A principios de mi 4.º año, recibí un correo electrónico inesperado del Departamento de Comunicaciones de la universidad. Un corresponsal científico de la Televisión Pública Nacional quería presentar mi investigación en un segmento sobre científicos emergentes. El productor había leído mi último artículo y pensó que sería una televisión convincente. Mi primer instinto fue declinar. Había pasado años volando bajo el radar, centrándome únicamente en mi trabajo. La exposición pública no era parte de mi plan. Pero el profesor Harris me convenció de reconsiderarlo. La ciencia no se trata solo de laboratorios y artículos, dijo. Se trata de inspirar a la próxima generación. Piensa en la joven que mira y que podría verse reflejada en ti. El equipo de filmación pasó 3 días siguiéndome por el campus, filmando metraje de mí trabajando en el laboratorio, enseñando a estudiantes de pregrado y discutiendo mi investigación. Entrevistaron al profesor Harris, quien me describió como una de las mentes jóvenes más prometedoras en química hoy en día. Filmaban mientras recibía el premio Hawkins para jóvenes científicos, un prestigioso honor nacional del que no le había dicho a nadie excepto a la abuela. El segmento se emitió un martes por la noche. Lo vi sola en mi apartamento, sintiéndome tan irreal como era verme en televisión nacional. El corresponsal me describió como una estrella emergente en la ciencia química que ya había hecho contribuciones significativas a la remediación de residuos farmacéuticos. Mostraron clips de mis presentaciones, mis artículos publicados y testimonios de profesores y compañeros. Apagué mi teléfono inmediatamente después de que terminara la transmisión. Sabía lo que vendría después. Efectivamente, cuando revisé mis mensajes a la mañana siguiente, había un mensaje de un número desconocido. Maddie,
te vimos en la televisión anoche. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Siempre hemos creído en ti. Llámanos. Te echamos mucho de menos. Miré el mensaje durante mucho tiempo. 3 años de silencio y ahora estaban orgullosos. Ahora me echaban de menos. Borré el mensaje sin responder. Durante los siguientes días, los mensajes se multiplicaron. Mi hermana Amy escribió un largo correo electrónico sobre cómo la familia había estado incompleta sin mí. Jack envió un torpe mensaje felicitándome y preguntando si podía ayudar a su hija con su proyecto de feria de ciencias. Tyler simplemente me etiquetó en una publicación en redes sociales. Esta es mi hermana pequeña. Ignoré a todos. La gota que colmó el vaso llegó una semana después de la transmisión, cuando publiqué fotos de mi ceremonia de graduación. La abuela Ruth estaba a mi lado, radiante mientras sostenía mi diploma. A las pocas horas, la publicación se inundó de comentarios de familiares, a quienes apenas recordaba. Estamos muy orgullosos de ti, nuestra genio familiar. Haces que toda la familia quede bien. El comentario de mi madre fue el más deslumbrante. Esto es lo que pasa cuando tienes padres que apoyan tus sueños. Muy orgullosa de nuestra niña. La audacia era impresionante. Casi lanzo mi teléfono contra la pared. En cambio, escribí un simple anuncio: celebración de graduación en mi casa este sábado. Va a ser increíble. No incluye una dirección. A los pocos minutos, sonó mi teléfono. Maddie, estamos muy emocionados por tu fiesta. ¿Cuál es la dirección? Necesitaremos reservar vuelos de inmediato. Respiré hondo. No estáis invitados. Una pausa. ¿Qué? No seas ridícula. Somos tu familia. Os negasteis a ayudarme con mi educación. Me llamasteis inútil. Ni siquiera sabíais lo que estudiaba hasta que lo visteis en la televisión. Eso no es justo. Siempre te hemos apoyado. Todo lo que hicimos fue por vosotros, los niños. Por 3 niños, no 4. ¿Cómo puedes decir eso? Te hicimos ser quien eres. La risa que escapó de mí no fue agradable. No, mamá. Me hice ser quien soy, a pesar de vosotras, no gracias a vosotras. Esto es indignante. Después de todo lo que hemos hecho, tú no hiciste nada y ahora quieres atribuirte el mérito de mi éxito. No, no tienes derecho a presentarte en la meta y pretender que corriste la carrera. Colgué antes de que pudiera responder. Luego apagué mi teléfono de nuevo y me centré en prepararme para mi verdadera celebración, una con las personas que realmente habían estado ahí para mí a lo largo del camino. El día de mi fiesta de graduación llegó con un clima perfecto, soleado y cálido, con una suave brisa. Había alquilado un pequeño espacio para eventos con vista a un jardín, nada extravagante pero sí con buen gusto. La abuela Ruth llegó temprano para ayudar a montar, abrazándome fuertemente al ver la decoración. A las 6, el lugar estaba lleno de amigos y colegas que había hecho a lo largo de los años. El profesor Harris llegó con una botella de champán y su esposa. Mi compañera de piso del primer año en Stritch trajo a su prometido. Incluso la doctora Rivera, que me había reclutado por primera vez, hizo acto de presencia. En total, había unas 20 personas, una pequeña reunión pero genuina. Eran personas que me conocían, no la científica de la televisión, sino la Meline real. Mi teléfono había estado sonando todo el día con mensajes de familiares. Mis hermanos aparentemente estaban furiosos por haber sido excluidos. Parientes a quienes apenas conocía estaban comentando en las redes sociales familiares, tomando partido. Los ignoré a todos. Este día no se trataba de ellos. Durante la cena, el profesor Harris se puso de pie y dio un golpe en su vaso para llamar la atención. La sala se silenció. He estado enseñando durante más de 30 años, comenzó. Y en ese tiempo, he tenido miles de estudiantes, algunos brillantes, otros trabajadores, algunos creativos. Rara vez encuentras las 3 cualidades en una sola persona. Él se volvió hacia mí. Meline tiene esa rara combinación.
Pero lo que más me impresiona es su resiliencia. La ciencia trata sobre el fracaso, fracasar mejor, fracasar hacia adelante hasta que, de repente, ya no fracasas. Descubres. Levantó su copa. Me complace anunciar que Meline se unirá a nuestra facultad de investigación el próximo otoño como asociada de investigación a tiempo completo en mi laboratorio. La sala estalló en aplausos. Parpadeé para retener las lágrimas mientras la gente me felicitaba. Una oferta de trabajo del laboratorio del profesor Harris era codiciada por postdoctorados de todo el país. Sabía que era una posibilidad, pero que se anunciara públicamente la hacía real. La fiesta estaba terminando cuando vi al profesor Harris hablando con alguien en la puerta. Me miró y me hizo señas. «Hay alguien aquí para verte», dijo en voz baja. Mi corazón se hundió, esperando ver a mis padres o hermanos. En cambio, me sorprendió encontrar a mi prima Ellie, a quien no había visto en años. «Espero que esté bien que haya venido», dijo vacilante. «Vi tus publicaciones en línea y solo quería decirte en persona lo increíble que es todo esto». La abracé, genuinamente feliz de ver una cara familiar que no me exigía nada. Después de la fiesta, regresé a mi apartamento, agotada pero contenta. La mañana siguiente trajo más mensajes, pero uno llamó mi atención, del profesor Harris. Mi oficina, 11 de la mañana, asunto importante que discutir. Cuando llegué, parecía incómodamente incómodo. «Tus padres vinieron a verme esta mañana». Mi estómago se encogió. «¿Qué?» «Se presentaron en mi laboratorio sin previo aviso. Querían hablar de ti. Dijeron que no podían contactarte directamente». Cerré los ojos, mortificada. «Lo siento mucho». No tenía idea de que lo harían. Levantó una mano. «No hay necesidad de disculparse. Simplemente les dije que no hablo de mis investigadores con nadie sin su consentimiento». Hizo una pausa. Parecían desesperados. «Desesperados por las razones equivocadas», dije. 2 días después, se presentaron de todos modos en mi lugar de trabajo. Estaba catalogando muestras cuando la recepcionista llamó para decir que tenía visitantes. Consideré rechazarlos, pero decidí que era hora de enfrentarlos directamente. Mi madre parecía mayor de lo que recordaba, mi padre más apagado. Estaban incómodamente parados en la recepción, vestidos demasiado formalmente para el ambiente casual de investigación. «Meline», dijo mamá, dando un paso adelante como para abrazarme. Me quedé donde estaba. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté. Papá aclaró su garganta. «Necesitamos hablar contigo en privado, si es posible». Los llevé a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. «Decid lo que habéis venido a decir». Intercambiaron miradas antes de que mamá hablara. «Estamos teniendo dificultades financieras. La hipoteca, algunas facturas médicas. Tus hermanos y tu hermana también tienen problemas, con sus propias familias ahora». Y, le animé, ya sabiendo a dónde iba esto. «Lo estás haciendo muy bien», dijo papá. «Ese premio que mencionaron en la televisión. Lo buscamos. Viene con un premio monetario sustancial». La audacia era casi impresionante. «¿Así que habéis venido a pedir una limosna?» «No una limosna», objetó mamá. «La familia ayuda a la familia. Tú eres la exitosa ahora». Me reí sin humor. No era familia cuando necesitaba matrícula universitaria. No era familia cuando trabajaba 3 trabajos para sobrevivir. No era familia durante los 3 años que no llamasteis ni escribisteis. «Eso no es justo», protestó papá. «Semanalmente». Sí, no era justo, acordé. Nada de esto era justo. Pero ya no me interesa la justicia. Me interesa la paz. Y la paz para mí significa una vida sin vosotras en ella. Mamá empezó a llorar. Esas lágrimas familiares que me habían manipulado cuando era niña. «¿Cómo puedes ser tan fría? Te criamos. Me alojasteis», corregí. «La abuela Ruth me crió. El profesor Harris me guió.
Me construí a mí misma. Me levanté, señalando el fin de nuestra conversación. No os debo nada. Ni dinero, ni perdón, ni una relación. Por favor, no volváis a contactarme. Salí, dejándolos sentados allí. Quizás fue cruel, pero fue honesto. No habían venido porque me amaran o estuvieran orgullosos de mí. Habían venido porque necesitaban algo de mí. Algunas cosas nunca cambian. Hoy, mi trabajo de laboratorio sigue prosperando. Recientemente he dado una entrada para una pequeña casa gracias al programa de becas para jóvenes científicos. Mi investigación se ha expandido a nuevas áreas con aplicaciones prometedoras en la remediación ambiental. La abuela Ruth me visita a menudo. Algunos de mis primos se han puesto en contacto. Relaciones que estoy reconstruyendo con cautela en mis propios términos. En cuanto a mis padres y hermanos, no sé cómo les va, y no necesito saberlo.